Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más. Agradecemos a cada uno de los hermanos que ya están con nosotros conectados desde los distintos países, desde Estados Unidos, desde Panamá, Alemania, México, Colombia con nosotros. Gracias por cada mensaje compartido. Vamos a presentarnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos para leer tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados por el poder de tu palabra. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, Señor, para entender, amar y hacer tu voluntad. Señor, te queremos pedir una bendición especial por cada uno de los hermanos que ya están con nosotros, desde los distintos países, Señor, los que ya están conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, así como los que están desde Alemania, desde México, desde Colombia, Señor. Que cada hogar, que cada persona que está escuchando pueda ser instruida a través de tu Espíritu Santo, pues es Él quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ten misericordia, oh Padre bueno, de nuestras necesidades, pues sabemos que los que escuchamos tu palabra, los que leemos tu palabra, nos podemos adueñar de esta hermosa promesa, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos a quienes la has enviado. Que esto sea una realidad, Señor, en la mente, en el corazón de cada uno de los que diligentemente se preocupan por obedecerte y por conocerte. Quédate con nosotros, Señor. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, listo, vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y vamos a iniciar entonces con el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Para este día tendremos la lectura de los capítulos 8, 9 y 10. Atentos, vamos a escuchar entonces qué nos sigue relatando el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 8. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola: uno que sembraba, salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron, y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad, y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron.
y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas clamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué era esta parábola? Y él dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola: la simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija, o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: Pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua, y peligraban. Y yéndose a él, le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por las heredades, y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo.
y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, volvióse. Y aquel hombre, de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió, diciendo: Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que volviendo Jesús, recibióle la gente, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón, llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo, y yendo, le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo: Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: Me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando, y postrándose delante de él, declaróle todo el pueblo la causa por que le había tocado, y cómo luego había sido sana. Y él dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: Tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos, y la plañían. Y él dijo: No lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Preciosa esta información que nos da Lucas sobre estas mujeres. Y bueno, como es conocido también, el Evangelio de Lucas resalta mucho la labor de las mujeres en el ministerio de Jesucristo. Pues aquí él nos dice que él iba por todas las ciudades y las aldeas predicando, anunciando este Evangelio del reino de Dios. Y estaban con él, por supuesto, sus 12 discípulos y algunas mujeres, es decir, que este trabajo estaba compartido con los 12 discípulos y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de diversas enfermedades, y estaba entonces encabezando la lista María, que se llamaba Magdalena, porque de ella resalta Lucas que habían salido 7 demonios. También menciona a Juana, quien es mujer de Chuza, quien este hombre era intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, estas mujeres no se conformaron solamente con alcanzar la sanidad de Dios, sino en aportar con su trabajo y con su economía a este hermoso ministerio. Y bueno, hacemos un repaso sobre María Magdalena porque es muy conocida. Se habla mucho sobre María Magdalena. Primero, aparece en los evangelios entre un grupo de mujeres, claro está, que forman parte pues
de este equipo humano que ayudaba a Jesús durante su ministerio. Y ella había sido liberada de una esclavitud demoníaca. Imagínense, 7 demonios nos detalla el evangelista Lucas. Y se nos explica, por supuesto, de esa naturaleza que tenía atada esta mujer, 7 demonios. En torno a esta mujer, a María Magdalena, se ha tejido un mito casi que indestructible, y estas ideas están elaboradas pues principalmente por oradores públicos, por escritores, por novelistas, por escritores de libretos de película, y todos ellos han creado una fantasía que generalmente sugiere 3 cosas. Y ninguna de estas cosas que se podríamos decir que se han hecho muy notorias en la vida de María Magdalena están fundadas o son probadas a través de la Biblia. Porque primero, de ella se había hablado o se menciona como que si ella había sido prostituta, y no es así. En ningún momento la Biblia hace referencia de esta situación pecaminosa que tuviese María Magdalena. En segundo lugar, se echa de ver como que si ella era una joven atractiva, muy joven y atractiva. Fíjense, estos son mitos que se han encerrado en cuanto a este personaje bíblico. Y el tercero es que han tejido esa fantasía de que ella tenía un sentimiento afectivo y romántico hacia Jesús. Así que esto hay que debatirlo en que la Biblia no nos da ninguna señal de que estas cosas que se han difundido sean realidad. También ha sido frecuentemente confundida a María Magdalena con aquella mujer pecadora, la que fue perdonada por Jesucristo y que ella había quebrado ese vaso de alabastro en los pies del Señor. Recordemos cuando él estuvo invitado por Simón, el fariseo, y esta mujer había roto un perfume a los pies de Jesús, un perfume de nardo, y lo derramó, pues. Tenemos entonces el pasaje bíblico. Tenemos la mujer pecadora que había sido, que derramó el perfume y lavó los pies con lavó los pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos, ¿verdad? Aquella mujer. Y también aquella mujer que partió un perfume de nardos y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Entonces no podemos confundir que haya sido María Magdalena de donde se habla de estas mujeres. Es decir, todas estas proposiciones y son especulaciones formuladas a través de frecuentes alusiones o referencias directas. Y esto ha sido recibidas como si fuesen hechos reales por la multitud de personas. En realidad, ¿cuál es la verdad en torno a María Magdalena? Bueno, vamos a aclarar. Primero, que se trata de un alma agradecida, porque ella había sido librada de un terrible tormento. Estamos hablando de que fueron 7 demonios que salieron de ella. Y el texto nos sugiere, por supuesto, este texto de Lucas sugiere que su servicio a Cristo tenía la gratitud como la principal motivación. Y en segundo lugar, María Magdalena fue uno de los testigos de la crucifixión, aun cuando aparentemente no junto a la cruz, como ocurrió con María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado. El hecho de que las otras mujeres que le servían de compañía fuesen todas mujeres mayores da apoyo al razonamiento de que María Magdalena las igualaba en edad. Tercero, estuvo presente en la sepultura de Jesús. Y entre aquellos que llegaron aquel domingo temprano en la mañana para completar el trabajo de embalsamar su cuerpo, los primeros en escuchar el anuncio angelical de la resurrección del Señor y la primera persona en hablar con Jesús después de su resurrección. Entonces, sería ridículo concluir
que su saludo e intento de abrazar a Jesús después de la resurrección representará algo diferente que la más lógica respuesta de gozo. Entonces, al descubrir que su maestro estaba vivo, la orden de Jesús de que no le tocara no se debió a que aquella acción tuviese algo de indigno. Recordemos las palabras del Señor que indican algún aspecto aún no cumplido de su misión pros crucifixión. Entonces, María Magdalena fue una fiel discípula de Jesús y se le puede considerar un ejemplo de cómo ningún tipo de esclavitud satánica puede impedir a un individuo que haya sido liberado rendir servicio fructífero a Cristo Jesús. Entonces, aclarado este punto sobre muchos mitos y muchas ideas erróneas que el cine nos ha vendido, que novelas, que situaciones han tejido en torno a la vida y a la amistad y al servicio brindado por María Magdalena hacia Jesús, no tiene nada bíblico de que haya sido prostituta, de que haya sido una mujer guapa, sexy, atractiva, o de que ésta a su vez tuviese alguna inclinación amorosa hacia Jesucristo. Recordamos, son mitos, son situaciones que tergiversan la verdad mostrada y revelada a la humanidad a través de la palabra de Dios. Entonces no permitamos que estas situaciones que son contrarias a lo que nos revela la palabra de Dios nos llene de pensamientos errados. Bueno, y en este capítulo también el evangelista nos trae a la memoria esta hermosa parábola que la encontramos en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Así que estamos hablando de la parábola del sembrador. Cuando estaba tanta gente reunida que venían de diversas ciudades, él les hablaba por parábola. Y esta parábola abre esta hermosa enseñanza, refiriéndose que el sembrador salió, por supuesto, a la misión de sembrar. He allí su nombre, ¿no? Y esa semilla, mientras él sembraba, nos detalla que hubo 4 espacios geográficos donde cayó esa semilla. La primera que se nos menciona es aquella que cae junto al camino, pero que rápidamente es devorada con comida por las aves de los cielos. Y la otra parte pues también cayó sobre piedras. Y sí, estas sí pudieron nacer, pero no fue mucho el tiempo que pudieron vivir debido a que se secaron porque no había humedad donde habían caído. La otra cayó entre los espinos y lamentablemente los espinos que estaban allí la ahogaron esta plantita. Sí salió, sí nació, sí germinó, pero no fue mucho lo que duró. No pudo dar ni flores y mucho menos fruto. Pero la otra parte cayó en buena tierra y allí nació. Y ésta sí llevó frutos y nos detalla que a 100 por 1. Y hablando él de estas cosas, decía en gran voz: aquellos, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense esta manera del Señor explicar la transformación, el resultado final que espera de cada tierra donde la semilla, es decir, la palabra de Dios, alcanza a llegar. Entonces, sus discípulos se sorprendieron por esto y le preguntaron, ¿pero por qué? ¿Qué significa esta palabra? Esta parábola, ¿qué significa? Y él les explica: miren, a ustedes es dado conocer los misterios del reino. Todos estos misterios de Dios son dados a conocer a ustedes, pero a los otros no. Es por parábola que se les va a hablar, para que ellos viendo no vean y oyendo no entiendan. Nótese este privilegio que el Señor está otorgando a los hijos del reino, a los hijos de Dios, a sus discípulos. El Señor promete revelar algo
profundo, algo más amplio a aquellos que siguen en su ministerio. Y él de manera especial explica esta parábola. Y él le dice, bueno, esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Miren, aquí está. Los que están junto al camino son aquellas personas que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón esta palabra. ¿Para qué? Bueno, por la única misión que tiene el diablo, para que las personas no crean y no sean salvadas. Bajo esta misión, el diablo quita del corazón del oyente la palabra de Dios. Porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Y si el diablo quita esa palabra de tu corazón, no vas a creer. Y por supuesto, no vamos a ser salvos. Dice, los de sobre la piedra son aquellas personas que habiendo oído la palabra, la reciben con mucho gozo. Pero, ¿saben qué? Estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo. Es muy breve su tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Esos son los que caen las semillas sobre piedra. Es decir, hay un gran gozo, hay una gran alegría en el corazón de aquellos que reciben esta palabra, crecen pero no duran mucho, porque triste y lamentablemente, cuando viene el tiempo de la prueba, fíjense esto que el Señor nos aclara, vamos a pasar por tiempos de prueba. Y al llegarse este tiempo, no es mucho lo que dura el que escuchó la palabra. Vamos al tercer grupo. El Señor dice, esos que cayó la semilla entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, ellos se ahogan por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida, y triste y lamentablemente no llevan fruto. Crecieron, pero el afán, la ambición, las vanidades, esto ahoga y se hacen infructuosos. Vamos por el tercer grupo de semillas. Llega el cuarto grupo de semillas y el Señor expresa, pero aquellos que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios y dan fruto, y aquí está una palabra sumamente importante, con perseverancia. Es decir, este cuarto grupo de esta tierra fértil, a pesar de que vienen algunos de que pasan por tiempos de prueba, perseveran. No permiten que los afanes de esta vida, no permiten que las vanidades de esta vida, no permiten que las riquezas de esta vida ahoguen su fe. Ellos perseveran a tal punto que dan fruto. Y bueno, como nos dice Mateo, unos al 30%, otros al 60% y unos al 100%. De esta manera, entonces, Jesucristo revela a sus discípulos el significado de esta preciosa parábola. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Seremos aquellos que no duramos nada porque permitimos que el enemigo robe de nuestro corazón esa palabra preciosa de amor? ¿O aquellos que triste y lamentablemente al poco tiempo damos la espalda al Señor y nos vamos porque no tenemos raíces, porque nos volvemos totalmente tierras infértiles, duro de servir ese corazón de piedra? O quizás aquellos que sí, con mucha alegría se recibe el mensaje y se entiende, pero le damos mucho espacio a esas vanidades, a esas riquezas, a esas situaciones que lejos de hacernos afirmar en la fe, asfixian nuestra fe en el Señor. O ese cuarto grupo que sí recibirá ese galardón porque dará fruto en abundancia,
que perseveran en la fe del Hijo de Dios, que pese a las pruebas del camino, pese a las dificultades y las tentaciones que se nos presentan, estamos allí perseverando y generando frutos agradables a Dios. ¿De qué de estos grupos nosotros seremos? Dios nos conceda que esta palabra haga en nosotros una transformación tan, pero tan profunda, que podamos estar conscientes de la maravillosa obra de Dios en la vida del que cree. Así que el Señor sigue detallando a través de parábolas enseñanzas maravillosas y expresa diciendo: nadie que enciende una luz la va a cubrir con una vasija, ni tampoco la va a poner debajo de la cama. Al contrario, la va a poner en un candelero para que aquellos que entren puedan ver esa luz. Y hace referencia de que no hay nada oculto que no se vaya a descubrir y nada escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Entonces, Jesucristo insta y dice: mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene, el Señor le será dada, le dará más el Señor. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le va a quitar. Entonces, alertando de manera especial la demanda de Dios en la vida del ser humano. Mientras él estaba enseñando, se acerca su mamá y sus hermanos que vinieron a él, pero era tanta la multitud que estaba escuchando las enseñanzas de él que no podían llegar hasta donde él estaba. Y por supuesto, esto se le hizo saber al maestro y le dice: mira, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y quieren ver. Y él responde de una manera quizás que nadie se esperaba. Y les dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. ¿Qué diferencia? ¿Qué título hay para aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ejecutan? Pues automáticamente pasamos a ser parientes muy cercanos del Hijo de Dios. Ahí está la diferencia entre los que solamente oyen o aquellos que oyen e inmediatamente se esfuerzan por obedecer haciendo la voluntad de Dios. Y él dice que nos narra el Evangelio que en un día él entra en la barca allí con sus discípulos y él les ordena que iban a pasar al otro lado del lago y se fueron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, agotado. Recordemos que Cristo encarnado igual tenía hambre, tenía necesidades fisiológicas, había cansancio, pues la palabra de Dios nos detalla en varias oportunidades. El Señor también se cansó. Bueno, es el caso que se duerme. Y en ese transcurrir donde el maestro descansaba, se desató algo sorprendente. Empezó a presentarse una tempestad y un viento en el lago que la barca se anegaba. Y los discípulos sentían que estaban en riesgo. E inmediatamente recordaron que estaba el maestro y fueron a despertarlo y le dijeron: maestro, maestro, que perecemos. Y él, despertando, pues inmediatamente reprende a los vientos y a las olas, y todo esto trajo consigo una gran bonanza. Y él no desperdiciaba oportunidad para instruir a sus discípulos diciéndole: ¿dónde está vuestra fe? Y ellos quedaron atemorizados, pero a la vez maravillados, y se decían unos a otros: ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas mandan y le obedecen. Aún ellos no estaban totalmente claros de quién era Cristo. No estaban, hermanos, a pesar de haber visto durante este tiempo tantos milagros, tantas maravillas. En ellos había esa duda y por eso el Señor les pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está vuestra fe? Cuando ellos llegaron entonces a la otra parte del lago, ellos llegan a la tierra de los Gadarenos, allí que estaba la ribera opuesta a Galilea.
Y cuando ellos llegan a esa tierra, llega a su encuentro un hombre de esa ciudad que estaba endemoniado hacía mucho tiempo, nos detalla Lucas. Y él estaba totalmente desnudo, no vestía ropa. ¿Y saben cuál era su casa? Los sepulcros. Allí tenía él su residencia. Cuando éste vio venir a Jesús, lanzó un grito espavorido, y él se postró a los pies y exclamó a gran voz, diciéndole: Señor, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque el Señor mandó al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre, porque hacía tanto tiempo que éste se había apoderado de este hombre. Y a pesar de que los pobladores de ese lugar lo ataban con cadenas y con grillos, pero esto era por gusto, era en vano, porque él los rompía. Era tanto el poder que tenía este demonio, esta legión, que este hombre totalmente estaba gobernado por estas huestes del mal. Y él estaba totalmente desprovisto de cuidado. Imagínense viviendo en los sepulcros, desnudo, totalmente desabastecido de cuidados. Y el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Fíjense que esta es una manera muy particular, porque aquí el Señor indaga un poquito sobre esta situación, sobre este hombre, a través de esta posesión que tenía. Y él le dice: me llamo Legión, porque somos muchos demonios que hemos entrado en él. Y el Señor le rogó, esta legión, estos espíritus le rogaron a Jesucristo que no los enviasen al abismo. Pero allí cerca había un hato de muchos cerdos que estaban allí en el monte. Y ellos, estos demonios, le pidieron a Jesús que si los sacaba, que les permitiese entrar allí a ellos, a estos demonios. Fíjense cómo ellos piden estos demonios habitar dentro de estos animales inmundos. Y Jesucristo les permite que tomaran posesión de este hato de cerdos, a tal punto que cuando ellos salieron del hombre y entraron donde estaba este grupo de cerdos, que Marcos nos detalla que eran como 2,000 cerdos, y recordemos que eran muchísimos demonios que tenían él se presentó a Jesús como Legión. Y si vamos al peso de ese nombre, Legión era aproximadamente unos 6,000 soldados. Y Marcos nos revela que eran como unos 2,000 cerdos. Y estos animales, al ser poseídos por estos demonios, se precipitaron al despeñadero y cayeron al lago, y todos, por supuesto, toda esta cantidad de animales murieron ahogados. Por supuesto, todas estas personas que eran los dueños de esto, los que estaban apacentando, pues, los que estaban cuidando estos cerdos, cuando vieron dicha manifestación, quedaron sorprendidos y huyeron e informaron en la ciudad lo que había acontecido. Todo esto lo divulgaron por los campos, por toda la ciudad. Esta gente quedó horrorizada al ver que este hato de cerdos completamente se fue desbocado al despeñadero y murieron ahogados. Imagínense cuántas pérdidas económicas a los dueños de estos animales. Pero cuando ellos salieron a ver lo que había sucedido, lo que estos hombres le habían contado, quedaron sorprendidos, porque ellos vinieron a Jesús y se dieron cuenta que aquel hombre, que durante mucho tiempo había sido atormentado por estos demonios, estaba allí, a los pies de Jesús, sentado y vestido, y en su cabal juicio. Y lejos de agradecer por este problema que Jesús le había resuelto, porque acuérdense que los habitantes de ese lugar por mucho tiempo intentaron encadenarles, ponerles grillos, detener la furia y todo lo que resultaba con este hombre, y nunca habían logrado nada.
Sin embargo, llega Jesús y este hombre queda totalmente liberado de eso que atormentaba su vida y estaba vestido. Entonces, cuando usted detalla esto, se da cuenta que ¿de dónde sacó este hombre la ropa? Por supuesto, los discípulos tuvieron que proveerle ropa a este hombre. Todas estas cosas son parte del ministerio del Evangelio de las Buenas Nuevas. No le dijeron, anda, ve a vestirte. No. Ellos tuvieron que proveerle. Aunque el Evangelio no me lo detalla, nosotros tenemos que entender que esta vestidura, esas ropas que él estaba usando ya en su juicio cabal, tuvo que habérselas proporcionado los discípulos, Jesucristo. Y se encuentran entonces que su estado estaba totalmente sano. ¿Se dan cuenta? Él no podía estar desnudo, él no podía seguir desnudo. Cuando el Señor transforma nuestra vida, saca todo lo que estorba nuestra comunión hacia Dios, nuestras vidas cambian. Y eso va desde la forma de vestir hasta la forma de hablar, la forma de conducirnos en público y en privado. Fíjense este cambio maravilloso que experimentó este hombre. Y los que vieron esto, los ciudadanos de esa ciudad que pudieron ver esto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda esta multitud de la región alrededor de lo que es los Gadarenos le rogó a Jesús, fíjense la actitud de este pueblo, que se marchase de ellos, porque esto les llenó de gran temor. Y Jesús, como es un caballero, pues le toma la palabra y entra en la barca y se va. Pero este hombre que había recibido este gran milagro, le rogó al Señor para irse con él, pero el Señor no se lo permitió. Y fíjense esta estrategia maravillosa. Los ciudadanos de esta ciudad, los ciudadanos de esta localidad, se resistieron a recibir más de Jesucristo. Pero Dios nos ama. Jesucristo vino a buscar y al salvar lo que se había perdido. Y como ellos no permitieron que Jesús ampliara este abanico de salvación y les instruyera, el Señor dejó allí un embajador. Y precisamente le encomendó a este hombre y le dice, mira, vuélvete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, él tuvo el gran compromiso de compartir la obra maravillosa que Jesús había ejercido en él. Y de esta manera entonces esa semillita que cayó en el corazón de este hombre se hace fructífera, porque gracias al testimonio de este hombre, muchos llegaron al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, fíjense cómo es el poder del reino de Dios. Recibimos y compartimos. Y esto fue notorio. Él se fue y obedeció tanto al mandato del Señor que él publicó por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Tiene eficiencia el testimonio? Por supuesto. ¿Cuántos de estas personas no habían sido aterrorizadas por este hombre que estaba endemoniado y que aparecía desnudo por allí? ¿Cuántas mujeres fueron ahuyentadas quizás de la familia de él? ¿Cuántos serían entonces heridos por él? Y ahora su vida reflejaba un cambio totalmente notorio, porque Jesús llegó y le dio la libertad. Qué maravilloso es nuestro Dios y cuán importante es testificar, que tomemos este ejemplo de este endemoniado que
que no se fue renegando diciendo, no, yo quería irme contigo para ser uno de tus discípulos y no me lo permitiste, entonces ahora me voy. No, la actitud de él fue tan linda, reconociendo la grandeza del amor de Dios en su vida, y divulgó y contó, hizo un trabajo evangelístico sumamente eficiente. Fue eficiente lo que él contó. Su vida era la mejor evidencia del poder glorioso de Dios. Entonces, qué maravilloso es conocer el propósito de Dios en nuestra vida y anhelar ejecutar ese propósito. El Señor no quería tener a este hombre atormentado. Lo libró y le entregó este hermoso ministerio de compartir el testimonio de su vida. Cuando ya Jesús llega de esta misión, lo recibió una multitud con mucho gozo porque precisamente lo estaban esperando, mientras que los gadarenos le pidieron que se fuera de sus contornos porque lo rechazaron. Allá había un grupo de personas que lo estaba esperando con mucho gozo. Y vino a él un varón llamado Jairo, que por supuesto tenía un cargo importante, era principal de la sinagoga. Y este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogaba que por favor fuese a su casa, porque él tenía una única hija, una solita hija, y ella estaba muriéndose. Y esto, por supuesto, esta solicitud de un padre no sería rechazada por Jesús. Inmediatamente el Señor se emprende viaje a la casa de Jairo. Pero en ese trayecto, cuando él se dirigía a la casa de Jairo, había una mujer que también hacía 12 años, fíjense, 12 años tenía la niña de edad y 12 años, es decir, naciendo esta niña y esta mujer estaba iniciando esta enfermedad. Hacía 12 años que esta mujer, padeciendo de un flujo de sangre, que aunque había buscado la ayuda a través de la medicina, nada había logrado. Al contrario, no se podía curar, antes le iba peor. Esto era terrible, esto era devastador, 12 años con esta etiqueta de inmunda. Pero ella había escuchado tanto de este personaje que sanaba, que daba vista a los ciegos, que entendió que su problema sería resuelto ante la presencia de él. Y su corazón se llenó de tanta fe, pero tanta fe. Fíjense lo que hace el poder del testimonio. Todas estas cosas que hacía Jesús eran divulgadas, y esto llegó a los oídos de esta mujer. Y ella solamente en su corazón determinaba que si ella tocaba el borde de su manto, nada más el borde, ella no se creía merecedora de llamar la atención a Jesús y decirle: Señor, estoy enferma hace 12 años, he ido a los doctores y nada me ha pasado, antes voy peor, sáname. No, ella se creía indigna, sabía la condición en la que ella estaba. Todo lo que esta mujer tocaba quedaba inmunda según la ley. Estaba inmunda. Y ella, conociendo su condición, se acerca al Señor allí arrastrándose, humillándose por allí, quizás aguantando pisotones de la multitud que seguía a Jesús, pero logró asirse de ese borde del manto del Maestro. Y al instante ella corroboró que esa necesidad que tenía su alma, ese anhelo que quería alcanzar su corazón, se resolvió al ella colocar el borde del manto, al tocarlo. Y Jesús se sorprendió y pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Y todos negaban, toda la multitud decía: no, nada. Pero Pedro, muy expresivo, detalla: Señor, la multitud te está apretando, te está oprimiendo, y tú nos vienes a decir que quién te ha tocado. O sea, maestro, todo el mundo te está aquí, ¿cómo vas a decir eso? Y fíjense que esto es una enseñanza muy grande. Nosotros podemos estar muy cerquitas del Maestro, pero no tenemos esa necesidad, quizás, o esa fe en que podamos recibir lo que necesitemos.
Es verdad, Pedro reveló una gran verdad. Tú estás asediado de personas que te aprietan, pero solamente ya te aprietan, no sucede nada. Aquella mujer diligentemente se acercó a él y hubo la virtud que salió de él, porque el Señor dice, alguien en particular, hubo alguien que me tocó, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Fíjense, hermanos, podemos estar rodeados del Maestro, todos allí cerca, pero no recibimos nada, porque no nos acercamos con esa fe. El Señor no va a detener su virtud. El Señor es una fuente constante de poder, de sanidad, de milagros. Todo lo tenemos, mire, todo lo encontramos en Él. Todo, absolutamente todo. Cuando aquella mujer vio que el asunto estaba ya claro, ella debía de relatar lo que le había sucedido. Y aquella mujer que había querido quedar desapercibida, oculta, llegó al Maestro. Dice Lucas, nos detalla, temblando y postrándose a sus pies. Dice que le declaró de todo. Todo se lo declaró delante de todo el pueblo. Le declaró la causa que movió que ella por detrás procurara solamente el borde de su manto y le testificó qué mal tenía y cómo había alcanzado la sanidad que durante 12 años estaba buscando. ¿Convenía al pueblo escuchar este testimonio? Por supuesto que sí. Porque nos detallan los evangelios luego que muchas personas solamente con tocar el borde del Maestro eran sanos. Entonces convenía saber cuánta virtud estaba allí disponible en el Maestro. ¿Y cuál fue la respuesta hermosa del Señor? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. No solamente alcanzaste salud, alcanzaste salvación. Qué lindo es nuestro Dios. El Señor nos quiere dar el paquete completo. Nos quiere sanar, nos quiere libertar y también nos quiere salvar. Y Él estaba aún hablando con esta mujer cuando llegó uno de la casa de Jairo a decirle, mira Jairo, ya tu hija ha muerto, así que no molestes más al Maestro. ¿Cuántas veces esas voces agobian nuestra vida, verdad? No molestemos más al Maestro, ya no hay solución para este problema. Pero viene entonces el Señor, oyendo esta noticia, le dice, no temas, cree solamente y serás salva. No temas. ¿Cuántas luchas hay en nosotros, verdad? Al ver el informe de situaciones que quizás no tenemos más nada que hacer. Y a veces dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de clamar y hacemos caso, no molestamos más al Maestro. Pero el Señor nos dice, cree solamente, no dejes de clamar. Y se fue entonces el Señor y cuando entran en la casa de Jairo, Él no dejó que nadie entrase con Él, solamente Pedro, Jacobo y Juan, y por supuesto los padres de la niña. Y todos estaban llorando, desconsolados, pues la pérdida de esta niña y era su hija única. Y estaban lamentándose. Pero el Señor, en su amor y en su paciencia, les dice, no lloréis. Ella no está muerta, ella duerme solamente. Fíjense, unas palabras de consuelo enorme. Y lejos de haber recibido estas palabras de aliento con fe, con certeza de que era cierto, este público lo que hizo fue burlarse del Señor. Cuando la lógica se impone, ¿verdad?, ante las promesas de Dios. Qué triste la condición del hombre. Se burlaron del Maestro. ¿Y qué sucedió? El Señor tomó de la mano a esta niña y clamó. Y le dio la orden, muchacha, levántate. Y el espíritu de esta niña volvió. E inmediatamente se levantó. Y la orden del Señor es, denle de comer. Qué maravilloso es nuestro amado Dios, a tal punto que los padres quedaron atónitos
Y esto es ilógico porque si él fue a buscar al Señor y vio milagros antes de llegar a la casa, vio cómo esta mujer, después de 12 años de estar enferma, Jairo fue testigo presencial de esto, escuchó el testimonio de esta mujer y con todo y eso queda sorprendido. Ellos quedaron sorprendidos y Jesús les ordenó: no los digan a nadie. No digan nada lo que ha sucedido acá. Por supuesto, eso era imposible porque todos los que estaban llorando la muerte de esta niña estaban conscientes de que ya ella había fallecido. Y ahora al verla levantada y comer, por supuesto, era algo que no era fácil de ocultar. Así que bueno, seguimos avanzando, seguimos disfrutando de las grandezas de Dios narradas por el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 9. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Y les dice: no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Y en cualquiera casa en que entrareis, quedad allí y de allí salid. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aun el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía, y estaba en duda, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Y otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo degollé. ¿Quién pues era éste, de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad, que se llama Betsaida. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron, y él las recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los 12, le dijeron: despide a las gentes, para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice: dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en ranchos, de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo los bendijo. Y partió, y dio a sus discípulos para que pudiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que les sobró 12 cestos de pedazos. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las gentes que soy? Y ellos respondieron y dijeron: Juan el Bautista, y otros: Elías, y otros: que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Mas él, conminándolos, mandó que a nadie dijesen esto, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo,
y se pierda él a sí mismo, o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y aquellos 2 varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí, y hagamos 3 pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiéndolo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente que apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la compañía clamó, diciendo: Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí, un espíritu le toma, y de repente da voces, y le despedaza y hace echar espuma, y apenas se aparta de él, quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice: Oh, generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó, mas Jesús increpó al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta, para que no la entendiesen, y temían preguntarle de esta palabra. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y púsole junto a sí, y les dice: Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí recibe, y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió. Porque el que fuere el menor entre todos vosotros, éste será el grande. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús:
Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, cuán importante es saber la misión de cada uno de los discípulos de Jesús. Habiendo el Señor reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, les dio autoridad sobre todos los demonios. Fíjense esto, no algunos. Esto no fue una autoridad parcial, esto fue una autoridad total y absoluta para sanar enfermedades. Y los envió entonces a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué maravillosa esta misión que el Señor le concede a sus discípulos. Y por supuesto, Lucas nos va mostrando el poder de Jesús, el gran rey que extiende la liberación y el gobierno benévolo del reino de Dios sobre las obras del infierno, los poderes demoníacos y las dolencias humanas, las enfermedades, y el orden del ministerio que comenzó con Jesús. Fíjense, esto continúa siendo un ejercicio para sus discípulos, tal como Él lo manifiesta. Entonces, más adelante el Señor ordenaría el mismo tipo de ministerio en la iglesia al esparcir el mensaje del Evangelio, y este Evangelio vibra confiado en la plena transparencia del poder y esa autoridad para ejercer el ministerio que ha otorgado Jesús a sus discípulos en aquel tiempo y también en nuestro tiempo, claro está. Entonces, podemos esperar con fe esa victoria sobre los poderes de las tinieblas y sus operaciones. Ahora, a nosotros se nos ha asignado como los representantes autorizados de nuestro Señor hasta que Él regrese. Y se nos ha prometido, por supuesto, la complacencia del Padre de darnos el reino, y esto es de suministrarnos su paz y su poder. Entonces el dominio sobre el mal nos ha sido dado, pero podemos esperar grandes avances espirituales en la medida en que recibimos y aplicamos esa autoridad en la oración, en la predicación, en la enseñanza, en el ministerio personal. Vemos cómo Dios, capacitando a sus hijos, concede tal autoridad. Y nos va detallando entonces las instrucciones que también son reveladas en el Evangelio de San Mateo, cuando él dice, no temáis, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, como le hemos dicho en otras oportunidades. El Señor invita, Él paga. Así que donde quiera que no os recibieren, vas a salir de esa ciudad y van a sacudir el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Y saliendo entonces estos discípulos pasaban por todas las aldeas y anunciaban el Evangelio y sanando por todas partes. Es decir, la palabra en acción. Predicaban que en el Señor hay solución y solucionaban los problemas, por supuesto. Habían enfermedades, eran sanados. Habían demonios, eran sacados. Entonces, esta es una fe en acción. Cuando Herodes comenzó a escuchar estas cosas, todo lo que se estaba haciendo, todo lo que hacía Jesús, él quedó sorprendido, por supuesto. Y se decía entonces, esto fue que Juan ha resucitado de los muertos. O también decían, es que otro Elías ha aparecido, y otros decían, habían diferentes
pensamientos, diferentes ideas. Decían, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Herodes decía, es que yo a Juan le hice decapitar. ¿Quién es este de quien oigo estas cosas? Y nos detalla Lucas que Herodes procuraba ver a Jesús. Esto fue tan notorio en Galilea, por supuesto, donde era la jurisdicción de Herodes. Y estaba el pueblo convulsionado con estos acontecimientos, que por supuesto llegaban a los oídos de los líderes. Cuando los apóstoles regresaron de esta misión, ellos le brindaron un informe al maestro de todo lo que habían hecho. Y él tomó a sus discípulos y se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro y Felipe. Y cuando la gente se dio cuenta dónde estaba Jesús y sus discípulos, le siguieron definitivamente, sabían que ahí había solución. Y no perdían la oportunidad de estar cerca del Maestro. Y Él les recibió y les empezó a anunciar sobre el reino de Dios y sanaba a todos los que necesitaban ser curados. Pero ya el día comenzaba a acabarse y ya los 12 discípulos estaban preocupados porque la gente estaba allí esperando, y ellos le sugieren al maestro que mejor que despida a la gente, porque ya era tarde, que se fuese mejor a las aldeas acercadas. Recordemos que estaban en el desierto de Betsaida. Lucas nos detalla esta geografía, este punto. Y los discípulos entendían que la multitud era totalmente dirigida por la voz del maestro, y por eso se acercan y le dicen, mira maestro, mándales, diles que se vayan, que vayan a buscar comida a los alrededores, que se alojen por los alrededores, que busquen alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y se ve notorio, ¿verdad?, considerado por parte de los discípulos que tuviesen esa consideración con esta cantidad de personas, pero les dejó perplejo la respuesta del maestro, cuando les dice, denles ustedes de comer. No podemos conformarnos con tener sentimientos bonitos hacia los necesitados. El Señor quiere que actuemos a favor de ellos. No podemos conformarnos con, bueno, voy a orar para que el Señor te cuide por el camino y te provea comida. No. El Señor nos exige a los discípulos, denles ustedes de comer. Sean los entes por los cuales se resuelven las necesidades de aquellos que buscan mi camino. Y quedaron, por supuesto, sorprendidos y dijeron, Señor, no tenemos nada más que 5 panes y 2 pececitos, a no ser que nosotros vayamos a comprar alimento para toda esta multitud, pero no hay otra. Y eso de ir, buscar, ¿quién nos va? Esto era como que... Y el Señor le dice, a ver, vayan y hagan que se sienten en grupos de 50 en 50. Vayan, organícenme esto. Sentaditos, organizaditos. Aquí vemos la manera de administrar Jesús en orden, en cantidades precisas, que se organicen, que se sienten. No quiero a nadie parado haciendo fila. El Señor es bello, el Señor es administrador, el Señor nos enseña tanto. ¿Y qué sucede? Que así lo hicieron los discípulos, mandaron a sentar a todos. Y el Señor toma consigo estos 5 panes de cebada y estos 2 pescados, y él levanta los ojos al cielo, y los bendice, y comienza entonces al Señor a partir estos panes, y entregarlos a sus discípulos, de modo que los discípulos fueran los que entregaran el alimento a cada uno de estos grupos que estaban sentaditos. Y qué lindo nos detalla Lucas, comieron todos, se saciaron. Y no fue solamente que comieron, que degustaron este pan multiplicado por el Hijo de Dios, sino que hubo tal abundancia que recogieron panes y peces en 12 cestas. Allí. Esto no se puede desperdiciar. El Señor, fíjense la personalidad de nuestro amado Dios. No es que van a dejar en el desierto todo esto tirado, todo esto no. Hay que recoger, hay que organizar. ¿Qué manera el Señor? Y entonces, todo esto sucede como evidencia clara
del ministerio amplio que conlleva la evangelización. El Señor nos invita a vestir al desnudo, a alimentar al hambriento, a consolar al alma quebrantada, a sanar a aquellos que están enfermos. Todo esto, hermano, es un paquete hermoso que Dios ha puesto en manos de los discípulos para que ejecuten eso en el mundo. Entonces, mientras el Señor oraba, Él estaba allí con sus discípulos y Él les pregunta, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y bueno, comenzaron a especular lo que decía la gente. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Y precisamente esto era lo que se murmuraba entre el vulgo, entre las personas. Y Él les dice, ok, eso es lo que dicen las personas. Ahora yo quiero saber qué dicen ustedes que están conmigo. Y Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y allí cierra entonces la confesión. Sin embargo, Mateo nos detalla mucho más amplio cuando el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto que tú estás diciendo no te lo pudo haber dado a conocer sangre y carne, sino mi Padre. Pero aquí Lucas cierra esa narrativa con eso. Y entonces a partir de allí, cuando ya el Señor ese conocimiento se empezó a difundir entre sus discípulos, comenzó entonces a decirle que Él iba a ser crucificado, que Él iba a padecer, que Él les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Por supuesto, esto no fue nada grato escuchar. Sin embargo, el Señor comenzó a instruir a los discípulos sobre el padecimiento que Él tendría que sufrir. Y comienza a decirles, y comienza a prepararlos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense esta importante frase, cada día, al llamado del Señor de tomar la cruz. Esto indica una renuncia progresiva y continua al egoísmo de una vida centrada en uno mismo. Y comienza entonces a decir, porque todo el que quiera salvar su vida, triste y lamentablemente la perderá. ¿Y qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, si es muy rico, pero tristemente se destruye o pierde sí mismo? Y declara una gran verdad, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Qué importante es mantener en alto el amor hacia Dios. No nos avergoncemos, porque nosotros comamos diferentes, hablemos diferente, vistamos diferente, seamos diferentes. Cuando nosotros nos mostramos como Dios quiere que nos mostremos ante el mundo, lo estamos a Él confirmando en nuestras vidas. Pero cuando nosotros estamos entre el mundo y somos como el mundo, nos estamos entonces nosotros negando a Dios en nuestras vidas. Dios nos conceda mantener nuestra identidad bien definida. Entonces el Señor les dice que muchos de los que estaban allí no iban a morir sin antes ver el reino de Dios. Y muchos dicen, 8 días después de estas palabras, el Señor vuelve a tomar a Pedro, Juan y Jacobo y sube con ellos al monte a orar. Y allí, mientras que él oraba, entonces ellos ven esta visión. Su rostro se hizo como otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí que ven entonces a 2 varones que hablaban con él, y estos 2 varones eran Moisés y Elías, como hemos dicho, representando Moisés la ley y Elías las profecías, y quienes aparecieron rodeados de gloria, y ellos hablaban, por supuesto, de la partida del Señor, todo lo que se iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los hermanos que estaban allí con él, ellos estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo un poco despiertos, vieron la gloria de Jesús y a estos 2 varones que estaban con él. Y cuando ya ellos dejaron estos hombres, la visión, pues ya no estaba Elías y Moisés,
Pedro le dice al Señor, Señor, mejor es que nos quedemos acá y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, porque él no sabía lo que decía. Mientras ellos estaban conversando, entonces una nube los cubrió y ellos tuvieron gran temor. Y en esa nube entonces sale esta voz que le dice, este es mi Hijo amado. Y cuando esta voz cesó, Jesús fue allí que estaba solo y ellos quedaron callados, pues ellos no dijeron nada de lo que habían visto porque esto era una orden del Señor. Esto lo narra después el apóstol Pedro, después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, Lucas reporta que el tópico de esta conversación de Moisés y Elías era sobre la partida de Jesús. Fíjense que este detalle no nos da ni Mateo ni Marco. Entonces, en esta experiencia confirmó la decisión de Jesús de dirigirse a Jerusalén para sufrir allí por la humanidad. Y el cumplimiento del plan de Dios, por supuesto, se realiza a través de la cruz, ya que la palabra partida significa éxodo en alusión a la salida de Jesús del mundo, y la conversión la conversación pues probablemente incluyó una discusión sobre la resurrección y la ascensión, así como sobre la crucifixión. Y la aparición de Moisés y Elías junto a Jesús significan, por supuesto, la ley y los profetas respaldan su misión mesiánica. Así que notamos cuánta bendición hay en la palabra de Dios. Al día siguiente, entonces, ellos descienden del monte y había una gran multitud que salió al encuentro. Y en medio de esa multitud hay un hombre que estaba clamando, diciendo a gran voz, Señor, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Y pasa que hay un espíritu que le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropea y le hace pasar mucho sufrimiento. Yo le rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Y Jesús les dice a los discípulos, duramente los trata, allí delante de la multitud, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y los tengo que soportar. Trae acá a tu hijo, le dice aquel padre. Y mientras él acercaba a este muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con una violencia tal. Pero Jesús se impuso, reprendió este espíritu inmundo y sanó al muchacho, y tranquilamente lo devolvió a su padre. Fíjense que ya Jesús le había otorgado a los discípulos el poder para sacar todos los demonios. Sin embargo, aquí no pasó así. Y esto fue notorio, como evidencia clara de que toda hueste del mal es subyugada, es sometida a la palabra del Señor. Entonces todos se admiraron de la grandeza de Dios y estaban tan maravillados de todas las cosas que hacían, y Él les dice a sus discípulos de una manera fuerte, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. Fíjense esto, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en las manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras porque le estaban veladas, nos dice Lucas, para que no la entendiesen, y ellos le tenían temor de preguntarle. Entonces entraron allí en una discusión los discípulos con el maestro. Los discípulos comenzaron entre ellos a debatir y a preguntarse quién sería el mayor. Y Jesús, que conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, toma a un niño para ilustrarle y le puso allí junto a sí. Y les dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más grande. Fíjense la grandeza de la humildad y la sencillez a la que el Señor nos invita a ser. Entonces, respondiendo Juan le dice, Maestro, tú sabes que hemos visto a alguien que está echando fuera demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido porque no sigue con nosotros. Y lejos de sentir Juan el aplauso del maestro, le dice, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces fíjense la manera tan diferente del Señor, cómo actuaba.
Resulta que cuando se cumplieron el tiempo en que habían ellos de ser recibidos arriba, él afirma su rostro para ir a Jerusalén, y él envía mensajeros delante de él. Y cuando ellos entraron en la aldea de los samaritanos para hacer preparativos para allá, para cruzar, pero no le quisieron recibir porque su aspecto era como el ir para Jerusalén. Y esto enojó mucho a Jacobo y a Juan, a tal punto que le dijeron: Maestro, ¿quieres que mandemos que descienda un fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Por eso decimos que ese apellido que el Señor le colocó a estos hermanos estaba muy bien ganado, por ese temperamento. Y el Señor los reprendió y les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjense en qué manera el Señor aborda esta situación. Ustedes, la autoridad, en pocas palabras, la autoridad que yo les he confirmado, les he dado a ustedes, es para que dar bendición a la humanidad, no para traer desgracia. Entonces, ellos, por supuesto, los samaritanos, no fueron hospitalarios, no solo porque Jesús era judío, sino porque el Señor no reconoció el tiempo. Jesucristo no reconoció el templo samaritano, que es el monte Gerizim. Entonces los discípulos quieren usar esa autoridad y ese poder que han recibido para realizar la misión que Dios les había dado con un propósito destructivo, y así demostraron verdades. Así como para demostrarle a Dios que ellos, tienen una buena fe, pero al mismo tiempo constituye una expresión de insensibilidad. Y esta está fuera de lugar. Como Dios, ¿verdad? Si Dios es redentor del hombre, ¿cómo va a permitir que suceda esto? Entonces, viene el Señor y los reprende. Como hemos dicho, la salvación es gratis, pero el discipulado tiene su costo. Y precisamente en este versículo le dice uno en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: Señor, le dice el Señor Jesús, le dice Jesucristo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, estos tres candidatos al discipulado ilustran las demandas que implican seguir a Jesús, hermanos. El primer incidente enseña que el entusiasmo emocional que no ha calculado el costo de abandonar las comodidades materiales no es suficiente. La lealtad a Cristo tiene precedencia sobre todas las demás lealtades. El hombre trataba de excusarse diciendo que debía cuidar de su padre hasta que éste muriera. Los muertos espiritualmente deben enterrar a sus muertos. Pero los seguidores de Jesús deben cumplir la urgente tarea de proclamar las buenas nuevas de vida en Cristo. Y este no es un argumento en favor de la insensibilidad o el irrespeto sobre lo apropiado de celebrar funerales. No. Esta es una lección contra la dilación en el cumplimiento de una encomienda. Esto no debe interpretarse como una enseñanza sobre el dejar al lado o perder la propia salvación. Jesús centra, por supuesto, su atención en una verdad. Servir a su causa demanda completa dedicación. Y esto no apto para el reino de Dios significa que un discipulado a medias hace que Dios no pueda utilizarnos de manera óptima. Puede que Pablo alentara sobre esto en la carta de los Corintios. Así que el Señor revela grandes verdades en cuanto a la decisión de tomar su cruz y seguir en pos del Maestro. Así que vamos entonces a seguir confiados enteramente en lo que es Dios. Dios es misericordioso. Dios es maravilloso. Entonces,
Vamos a seguir avanzando hacia el siguiente capítulo 10 del libro del Evangelio de San Lucas. Escuchemos con atención. Lucas capítulo 10. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquiera ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante, y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren, saliendo por sus calles decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha que, sentados en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos, que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, quien sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron,
dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viendo cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándolos aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios, y diólos al huésped, y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastares, cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, tenemos entonces acá ya el último capítulo de este día. Nos damos cuenta cómo el Señor designa 70. Y me llama la atención este número porque precisamente 70 fueron los ancianos que el Señor escogió cuando estaba Moisés para tomar responsabilidad sobre el ministerio de este cuidado del pueblo. Y el Señor entonces designa a 70 y les da esta gran misión. Por supuesto, estos discípulos son instruidos para sanar. Estas instrucciones que Jesús le da a los 70 son claras y son directas. Les dice, sanad a los enfermos y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La venida del reino de Dios y el ministerio de sanidad son inseparables, hermanos. Entonces nos damos cuenta cómo se enfatiza este asunto en el capítulo anterior, pues cómo el Señor les dio esta autoridad a los 12 discípulos y aquí entonces extiende estos 70 y les da la autoridad de sanar, y ha sido dada a los discípulos de Jesús en las medidas en que estén dispuestos, por supuesto, a ejercer estos privilegios de ser los mensajeros y los participantes en el reino de Dios. Y este ministerio no debiera ser separado de la declaración completa de la venida del reino, pues el Espíritu Santo se deleita en confirmar la presencia del reino, glorificando el poder del Rey y realizando esta obra de Cristo a través del ministerio de sanidad. Y este ministerio de sanidad se manifiesta en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y, por supuesto, Santiago, en la epístola de Santiago Apóstol, declara como una de las responsabilidades de los ancianos en la congregación local, de orar por los enfermos para que sean sanos. Entonces, todo esto está vinculado y está relacionado aún en nuestros tiempos. Debe ser parte de las características que devela la misión del pueblo de Dios en la tierra. Entonces, vuelve y les recuerda que no deben de llevar bolsa, que no deben de prepararse económicamente, porque como hemos dicho, el Señor invita, Él paga. Entonces nos damos cuenta que ellos llegaron a cumplir esa misión. Y les dice el Señor que debían entonces sanar, que debían llevar estas buenas nuevas. Pero si aquella ciudad no les aceptaba, entonces ya sabemos, en todos los 3 evangelios se detalla que debían aún el polvo sacudirlo. Ese polvo que se ha pegado a sus pies debía de ser sacudido como una evidencia de que ellos han rechazado a los mensajeros del Señor. Porque el Señor sentencia que será más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad
que rechazó el mensaje. Y entonces el Señor dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, se habían ellos arrepentido, pero el juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para estas dos ciudades. Y allí entonces nombra a Capernaum, esta ciudad marítima, hasta los cielos has sido levantado y hasta el Hades serás abatido. El que a vosotros oye, a mí oye, dice el Señor, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, tal cual. Y esto lo podemos corroborar perfectamente cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y le dice al apóstol Pablo, a Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. ¿Se dan cuenta? Que todo tiene armonía. Es la presencia de Dios la que acompaña a sus hijos, y el que rechaza a los hijos de Dios está rechazando al mismo Dios. Entonces, todo esto se va desarrollando de una manera especial. Y una vez vuelto los 70 de esa misión gloriosa que el Señor les encomendó, ¿cómo nos dice que regresaron? Con gozo, entregando informes a su maestro. Y le decía, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les argumenta y le dice, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, esto no fue una visión en la cual Jesús veía a Satanás caer del cielo. Por el contrario, el Señor vio en su ministerio la derrota presente y definitiva de Satanás. Y el Señor corrobora la autoridad entregada a sus discípulos cuando dicen, les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, cuando habla de serpientes y escorpiones, eran símbolos de los enemigos espirituales y los poderes demoníacos sobre los que Jesús había dado autoridad a sus seguidores. Y aunque los cristianos puedan experimentar gozo realizando acciones carismáticas en el nombre de Jesús, hay algo mejor para regocijarse, y es el saber que sus nombres están inscritos en los cielos, lo cual constituye, por supuesto, la base de su autoridad sobre los demonios y el fundamento de la certidumbre sobre su destino eterno en el hogar celestial. Entonces, la exitosa misión, por supuesto, de los 70 hizo que Jesús dejara escapar una manifestación espontánea de alabanza en el Espíritu. Y el término dice que el Señor, alzando la voz y estando gozoso, también expresó gratitud, porque la revelación de Dios es dada a los sencillos y no a aquellos, particularmente a los escribas, que se consideraban a sí mismos sabios en cuestiones religiosas. Entonces Jesús manifiesta una relación directa y exclusiva con el Padre y por tanto era capaz de revelar a Dios a quien Él lo deseara. Así que el Señor nos revela aquí la maravillosa experiencia que disfrutaron ellos al regresar con ese gozo. Cómo Dios los instruyó y cómo Dios los instruye. Y le dice el Señor, le dice a sus discípulos, aparte les dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Entonces, Jesús compara la posición privilegiada de los discípulos con la de los antiguos profetas y reyes. ¿Qué manera el Señor? ¿Verdad que sí? Aquí en este capítulo se narra la hermosa parábola del buen samaritano que solamente la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas. Y la pregunta del intérprete de la ley sugiere que debía haber alguien a quien no se aplicara la encomienda de amar, buscando, por supuesto, así los límites de ese mandamiento. También destaca, pues acá la dignidad de aquel a quien se ama en lugar de la actitud de aquel a quien ama. Entonces, mientras el intérprete de la ley buscaba una definición, Jesús se le recuerda que el amor no es un tema de discusión teórica, sino es una cuestión práctica. Religiosos profesionales
representados por el sacerdote y el levita, pueden discutir el asunto con gran habilidad. Sin embargo, aunque despreciado como alguien perteneciente a un grupo mestizo y a una religión corrompida, se elogia al samaritano porque actuó en lugar de teorizar. Fíjense cómo se detalla esta maravillosa parábola donde Jesucristo ama al mundo. Y este hombre buscando, ¿verdad? Aclarar, buscando cómo poder definir quién era aquel, el verdadero prójimo. El Señor, lejos de darle una respuesta en sí, dibuja esta maravillosa parábola, de modo que pudiera él entonces interpretar y entender quién o cuál es el verdadero concepto del prójimo. Y él le narra de esta manera hermosa. Él se quería justificar. La palabra de Dios nos dice que ellos querían justificarse. Y Jesús le responde, mire, un hombre descendía de Jerusalén e iba a Jericó. Y este hombre cayó en manos de los ladrones y los despojaron, lo hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Y entonces aconteció que desciende un sacerdote por aquel mismo camino y viéndole, miren, lo vio y pasó de largo indiferente. Y asimismo sucedió con un levita que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, porque el Señor aclara, lo vio, también pasó de largo. Pero también por ese camino pasó un samaritano que iba de camino y vino cerca de él y viéndole actuó diferente, fue movido a misericordia y se acercó a él e invirtió en él tiempo porque curó sus heridas. Y no solamente invirtió tiempo, invirtió dinero al gastar aceite y vino, y hasta la comodidad también la invirtió porque lo puso en su cabalgadura. Es decir, ya no podía ir cabalgando el samaritano, sino tenía que ir caminando porque le había cedido el puesto a este hombre que estaba herido, y lo llevó al mesón, al lugar donde podía recibir mejor atención. Y al otro día que él tenía que seguir su camino, se preocupó por el cuidado de este hombre, se preocupó por su presente y se preocupó por su futuro. Y le dijo, toma, te voy a pagar el sueldo de 2 días. Cuando yo regrese, tú me lo vas a cuidar. Cuando yo regrese, si has gastado más, yo te lo voy a pagar. Y entonces el Señor, dibujando este cuadro maravilloso, le hace la pregunta, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y era tanto el orgullo de esta gente que ni siquiera se dignaron a decir el samaritano. No, el que usó de misericordia con él. Fíjense que cuando Jesús dibuja esta parábola, está dando a entender precisamente a estos maestros de la ley cuánta teoría conocían ellos, pero la práctica la tenían totalmente alejada. Él dibuja al sacerdote y dibuja al levita, instrumentos de Dios que debían ser los principales ejecutores del cuidado, el amor y la protección de aquel necesitado y desvalido. Y con esto el Señor le está dibujando lo lejano, lo separado que estaban el círculo religioso de su pueblo. Y ellos responden así, el que usó de misericordia. Ni siquiera dijo el samaritano, porque imagínense el enojo que llevaría esta parábola a este grupo de personas. Y la enseñanza es clara, y el maestro le dice, ajá, está bien, ve tú y haz lo mismo. Nosotros estamos llamados a ayudar a aquellos que realmente necesitan sin esperar nada a cambio. Podría haber dicho entonces el sacerdote es que tenía que ofrecer el sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, dice la palabra de Dios. El levita pudo haber dicho es que tengo que ir a cuidar la puerta porque eran porteros, porque tenían diferentes funciones en el templo. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces es importante, esta parábola es hermosa. Cuánto nos encierra, cuánta enseñanza, y nosotros podemos estar muchas veces
vistiendo las vestiduras sacerdotales o en el servicio de la iglesia y estamos tan indiferentes a las necesidades de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Porque, hermanos, las palabras se oyen, pero los hechos hablan. Si nosotros hablamos del amor y es lo que menos practicamos, entonces nuestras palabras serán como címbalo que retiñen. Así que Dios nos permita vivir conforme a su voluntad. Preciosa enseñanza. Y bueno, tenemos entonces ya para terminar que el Señor se va del camino y entra a la aldea donde estaba Marta y María. ¿Y cuál era esa aldea? Betania, por supuesto. Y ella tenía una hermana que se llamaba María y ella se sentaba allí a los pies de Jesús y oía sus palabras. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y ella se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús, ¿con qué respuesta tan linda? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido esa buena parte, la cual no le será quitada. El Señor no la condena. Muchos condenan a Marta por estar afanada. Hermanos, ¿cuántas Martas han beneficiado, verdad? En conferencias, en actividades, y están allí. Si todos fuéramos María y nos sentáramos a escuchar la palabra, ¿qué quedaría después que terminaran los servicios? ¿Qué haríamos? Cuánto bien nos hace las Martas, ¿verdad? Pero tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. Primero, no debemos de molestarnos por la actitud de otras personas. Tenemos que trabajar y no quejarnos. Quizás esa queja no nos funciona. Hacerlo con amor. Y como a veces pienso que María estaba tan apasionada por escuchar la enseñanza del maestro, no sabía cuánto tiempo volvería él a la casa, de modo que lo podía tener allí dispuesto para escucharlo tan cerca. Y la otra es, hermanos, que es necesario también dar un espacio a cada una de las funciones. A veces pienso que que a Marta le faltaba madrugar un poquitito más, adelantar y disponer tiempo para dedicarse también a deleitarse en Dios. Tenemos que tener un poquito más de coordinación en la administración de nuestro tiempo. Lo que es de Dios no podemos tomarlo para otras cosas. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con estos 3 capítulos. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de escuchar tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir que perdones nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a vivir enteramente a tu voluntad. Gracias por los hermanos que han estado conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Chile, desde México, desde Honduras. Bendice sus hogares, guarda y fortalece los niños, Señor, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, Padre bueno, están en tus manos, así como los ancianos. Sigue guardando y fortaleciendo a cada uno de ellos. Te damos gracias por los hermanos que han sido sanados. Pero seguimos rogando por aquellos que están buscando, Señor, de ti. Si tú quieres, Señor, puedes sanarlo. Te damos seguimos orando por el apóstol Cecilio, su salud, Señor, la salud de nuestra hermana Lauri, de Nathan, de Natanael, Señor, la recuperación, Señor, de nuestra hermana Berenice. Gracias porque has sido con tu sierva y sigue mejorando, Padre bueno. Sigue haciendo la obra especial, oh Dios, en Alan, en José Elías, Señor, en los niños que necesitan de ti. Hay tantos que están esperando ese milagro, Señor, y para ti no hay nada imposible. Tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor. Si es tu voluntad, si te complace, Señor, escuchar las peticiones de todos ellos
que están esperando en ti. Por amor de tu nombre, Señor, ten compasión. Te presentamos la conferencia que ha de celebrarse en Chile, Señor, así como la que ha de celebrarse en México, que seas tú el invitado especial. Que todo tu pueblo se regocije, porque son nuestras fiestas, Señor, ante un mundo que convulsiona entre problemas, entre guerras. Tus hijos quieren seguir buscando tu rostro, Señor. Ten misericordia, Padre, de los conflictos en Israel, en estos países que están sucediendo tantas situaciones difíciles. Padre, pon tu mano buena y manifiéstate de manera especial. No nos abandones, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.